El diezmo. Que hablen los primeros cristianos. Iglesia primitiva. Escritos de los primeros cristianos. En esto no hay coacción alguna, sino que las aportaciones son voluntarias y constituyen como un fondo de caridad. En efecto, no se gasta el dinero recolectado en la congregación, en banquetes, bebidas o en despilfarros mundanos, sino en alimentar o enterrar a los pobres. Esto lo dejó escrito el hermano Tertuliano en el año 197 después de Cristo. Como ven, hermanos, en Cristo no se le daba otro uso diferente. La ley, en efecto, no afirmará más, no exigirá los diezmos de quien ha consagrado a Dios todos sus bienes y ha dejado padre, madre y toda su familia para seguir al verbo de Dios. Ya no mandará guardar un día de descanso al que todos los días observa el sábado, es decir, al que rinde culto a Dios en el templo de Dios, que es el cuerpo del hombre, y practica siempre la justicia. Prefiero misericordia, dice, al sacrificio, el conocimiento de Dios a los holocaustos, pero el impío que inmola un ternero es como si matase a un perro, y cuando ofrece flor de harina es como si ofreciese sangre de cerdo. Esto nos lo dejó escrito el hermano Irineo, el santo Irineo, en el año 180 después de Cristo. Esto es para hacernos una verdadera aclaración con respecto de lo que son las obras de la ley. No se condena pues el sacrificio en sí mismo. Antes hubo oblación y ahora la hay. El pueblo ofrecía sacrificios y la iglesia los ofrece, pero ha cambiado la especie, porque ya no los ofrecen siervos, sino libres. En efecto, el Señor es uno y el mismo, pero es diverso el carácter de la ofrenda. Primero servil, ahora libre, de modo que en las mismas ofrendas reluce el signo de la libertad, pues ante él nada sucede sin sentido, sin signo o sin motivo. Por esta razón ellos consagraban el diezmo de sus bienes. En cambio, quienes han recibido la libertad han consagrado todo lo que tienen al servicio del Señor. Le entregan con gozo y libremente lo que es menos, a cambio de la esperanza de lo que es más. Como aquella viuda pobre que echó en el tesoro de Dios todo lo que tenía para vivir. Esto lo comentó el hermano Irineo en el año 180 después de Cristo. Así pues, no más engaños, dueños de las tontas religiones. Nosotros, los cristianos, no tenemos por qué judaizarnos. Recuerden, hermanos en Cristo, que somos libres, ya no somos esclavos de la ley que Dios dio a Moisés. Los que tienen las manchas son diáconos, que ejercieron mal su oficio y saquearon la sustancia de viudas y huérfanos, e hicieron ganancia para sí con las administraciones que habían recibido para ejecutar. Estos pues, si permanecen en el mismo mal deseo, son muertos, y no hay esperanza de vida para ellos. Esto nos lo deja comentado el hermano Hermas en el año 150 después de Cristo. También habían ratas que se robaban los dineros de los pobres. El día que se llama del Sol, el domingo, se celebra una reunión de todos los que viven en las ciudades o en los campos, y se leen los recuerdos de los apóstoles o los escritos de los profetas mientras hay tiempo. Los que tienen y quieren dan libremente lo que les parece bien. Lo que se recoge se entrega al que dirige para que socorra con ello a huérfanos y viudas, a los que están necesitados por enfermedad u otra causa, a los encarcelados, a los forasteros que están de paso. En resumen, se le constituye en
proveedor para quien se halle en la necesidad. Esto lo comentó el hermano Justino Mártir en el año 160 después de Cristo. Así que, hermanos, dense cuenta cómo le daban uso a las cosas que las personas ofrendaban en la iglesia en la antigüedad. Pero aquellos, y a mi juicio con toda razón, no quieren enseñar abiertamente a todos, sino solo a quienes pueden pagar bien por tales ministerios, pues estas cosas no se parecen a aquellas de las que dijo el Señor: den gratis lo que gratis han recibido. Esto nos lo comenta el hermano Irineo en el año 180 después de Cristo. Ellos son los pilares de nuestra iglesia en Cristo, los pilares. Cristo es la piedra. Ellos son las bases. Ellos son los que edificaron sobre esa piedra. Y nosotros tenemos que seguir edificando sobre la piedra y también, así como ellos, en integridad. Y olvidándose de su fe y de lo que antes se solía practicar en tiempo de los apóstoles y que siempre deberían seguir practicando, muchos obispos se apoderaban de haciendas con fraudes y astucias y aumentaban sus intereses con crecida usura. Eso nos lo comenta el hermano Cipriano en el año 250 después de Cristo, para que se den cuenta, hermanos, de hoy, en este presente, que en la antigüedad también habían ratas. Por amor a otro, el cristiano se hace pobre a sí mismo, para que no pase por alto ningún hermano que tenga necesidad. Comparte especialmente si cree que él puede soportar la pobreza mejor que su hermano. También considera que el sufrir de otro es su propio sufrir, y si sufre algo por haber compartido de su propia pobreza, no se queja. Esto nos lo dejó comentado el hermano Clemente de Alejandría en el año 195 después de Cristo. Ellos son nuestros hermanos. Por lo que respecta al hecho de que muchos nos consideran pobres, no es desgracia sino gloria, de la manera que nuestra mente se debilita por la riqueza, también se fortalece por la pobreza. Mas, ¿quién es pobre si nada desea? Si no codicia lo que tienen otros, si es rico para con Dios. Al contrario, el pobre es aquel que desea más, aunque tenga mucho. Eso nos lo dejó comentado el hermano Marco Minucio Félix en el año 200 después de Cristo. Hermanos cristianos de corazón que amaban al Señor y que lo aman porque están descansando y después van a tornar a vivir. Los que tienen y quieren dan libremente lo que les parece bien. Lo que se recoge se entrega al que dirige, para que socorra con ello a huérfanos y viudas, a los que están necesitados por enfermedad u otra causa, a los encarcelados, a los forasteros que están de paso. En resumen, se le constituye en proveedor para quien se halle en la necesidad. Celebramos esta reunión general el día domingo, por ser el primero en que Dios, transformando las tinieblas y la materia,
hizo el mundo y también porque es el día en que Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos. Esto nos lo deja comentado el hermano Justino Mártir en el año 160 después de Cristo. Despierten, por favor, hermanos en Cristo. No pertenezcamos más a una tonta religión, sino en verdad seamos apartados para Dios, apartados para Jesús. Porque si Dios hubiera dado la recompensa de los justos inmediatamente, entonces nuestro entrenamiento habría sido un pago constante y sonante, no un entrenamiento en la piedad. Porque no habríamos sido justos yendo en pos de lo que es piadoso, sino de las ganancias, como lo hacen hoy en día. Y por esta causa el juicio divino alcanza al espíritu que no es justo y lo llena de cadenas. Esto nos lo deja comentado el hermano Clemente, en una carta que se titula Segunda de Clemente, en el año 150 después de Cristo. Ahora bien, ¿puede un espíritu divino recibir dinero y profetizar? No es posible que un profeta de Dios haga eso. Ojo, esto nos lo comenta el hermano Hermas en el año 150 después de Cristo. Así que falsos profetas, bájense de la nube. Por eso el Señor, en vez de simplemente pagar el diezmo, ordenó repartir los bienes entre los pobres y no únicamente estar dispuestos a dar y compartir, sino también a dar generosamente a aquellos que nos arrebatan nuestros bienes. Si alguien te quita la túnica, dale también el manto. No le reclames al otro lo que te arrebata y trata a los demás como quieres que ellos te traten. Esto nos lo deja comentado el hermano Irineo Esto nos lo deja comentado el hermano Irineo en el año 180 después de Cristo. Bueno, hermanos, es momento de reflexionar. Hermanos dueños de las tontas religiones, hermano pastor, hermano diácono, hermano sacerdote, hermanos que están engañados aún en la idolatría, no solo de ídolos, sino en la idolatría de papel moneda y la idolatría de los lujos, de los carros y casas. Primero están los pobres que uno mismo. Salgan del engaño. Bueno, continuemos con qué nos comenta la iglesia primitiva. Dice, la ley no exigirá los diezmos de quien ha consagrado todos sus bienes a Dios y ha dejado padre y madre y toda su familia para seguir al verbo de Dios. Nos lo comenta el hermano Irineo en el año 180 después de Cristo. Así es que, ojo con las tontas religiones que se roban el diezmo. Ojo. Tenemos una especie de caja. Sus ingresos no provienen de cuotas fijas, como si con ello se pusiera un precio a la religión, sino que cada uno quiere
sino que cada uno, si quiere o si puede, aporta una pequeña cantidad el día señalado de cada mes o cuando quiere. En eso no hay compulsión alguna, sino que las aportaciones son voluntarias y constituyen como un fondo de caridad. En efecto, no se gasta en banquetes o bebidas o despilfarros chabacanos, sino en alimentar o enterrar a los pobres o ayudar a los niños y niñas que han perdido a sus padres y sus bienes, o a los ancianos confinados en sus casas, a los náufragos o a los que trabajan en las minas o están desterrados en las islas o prisiones en las cárceles. Esto nos lo comenta el hermano Tertuliano en el año 197 después de Cristo. Pero no, resulta que hoy en día esto es para comprar el yate del pastor, el avión del pastor, el carro último modelo del pastor y sus secuaces. Todos esos dineros se usan es para los guardaespaldas. No, eso no es así. Nosotros somos de Cristo, no de una tonta religión de estafadores. Hermanos en Cristo, hay que liberarse de la maldad. Está en juego su alma. Los cristianos no descuidan posibilidad alguna de sembrar el evangelio en todas partes de la tierra. Algunos se han afanado por recorrer no solo las ciudades, sino también los pueblos y aldeas para convertir a los demás al culto de Dios. Nadie dirá que hicieran esto con afán de enriquecerse, ya que muchas veces ni siquiera aceptan lo necesario para su alimento, y si alguna vez se ven forzados a ello por su necesidad, se contentan con lo indispensable, por más que muchos quieran compartir con ellos y entregarles más de lo necesario. Esto nos lo deja comentado Orígenes en el año 225 después de Cristo. Así es que, hermanos, hay que buscar nuevamente ese camino a la humildad, ese camino a la integridad. Ser santo no es estar sentado calentando una silla en una iglesia, en una tonta religión, no. Ser santo es, en verdad, ser de Dios. Es una gran obra de justicia proteger y defender a los huérfanos y las viudas que están destituidos y proveer sus necesidades, pues la ley divina nos manda a hacer esto a todos. Esto nos lo deja comentado el hermano Lactancio en el año 304 al 313 después de Cristo. Ha sido su costumbre desde el principio hacer bien de diferentes maneras a todos los hermanos y de enviar socorros a las muchas iglesias que hay en cada ciudad. Así alivian la miseria de los indigentes y proveen las necesidades de los hermanos que están en las minas mediante los recursos que han mandado desde un principio. Esto nos lo deja comentado el hermano Dionisio de Corinto en el siglo II. Así es que, hermanos, de nuevo repito, la caridad, dice la Escritura, cubrirá multitud de pecados. Pero dicen los paganos, justamente los sacerdotes se irritan debido a la inutilidad de los cristianos, porque cada día se disminuyen los tributos en los templos, ya que no hay un cristiano que arroje a los dioses su dinero, dioses con D minúscula, falsos dioses. Señores, no es culpa nuestra. Consideren que nuestro trabajo no basta para sustentar a hombres pobres, los sacerdotes, y dioses mendigos, con D minúscula. Y entendemos que la limosna no se ha de dar, sino al que
la llega a pedir. Si quiere Júpiter que se la demos, hable, pida, alargue la mano y reciba. Mientras extiende el brazo, sepa que nuestra piedad gasta más con los pobres que piden de calle en calle, que su religión con los dioses, con D minúscula, que piden de templo en templo. Esto lo dice el hermano Tertuliano en el año 197 después de Cristo. Bueno, ahora continuamos. Bueno, dice, la siguiente cita fue escrita a los obispos y diáconos de Cartago, África, sobre cómo distribuir el dinero recolectado en la congregación. Respecto al suministro de recursos, les ruego que nada falte, tanto a los que por confesar gloriosamente al Señor están en la cárcel, como a los que, viéndose en pobreza y necesidad, permanecen, no obstante fieles al Señor. Esto lo dejó comentado el hermano Cipriano en el año 250 después de Cristo. Como podemos ver, siempre el interés de la iglesia por los pobres es lo primero. Cristo ya no muere, pues la muerte no tiene dominio sobre él, sino que el Hijo vendrá en la gloria del Padre para exigir de los administradores el dinero que se les entregó, para que lo hiciesen producir, y a quienes dio más les exigirá. ¡Ay, pobrecitos, estos pastores de la prosperidad! ¡Pobres hombres! ¡Pobres hombres! Esto lo dejó dicho el hermano Irineo, y escrito, ¿no?, en el año 180 después de Cristo. Pobres iglesias ricas de hoy en día. Testimonios. Ignacio, discípulo personal del apóstol Juan. Bernabé, compañero de muchos viajes misioneros con el apóstol Pablo. Policarpo, discípulo que aprendió a los pies de Juan. Clemente, compañero personal de los apóstoles Pedro y Pablo. Irineo, discípulo de Policarpo, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos conocieron y vivieron en la verdad. La mayoría de ellos fueron martirizados por seguir a Jesús. Es por eso que sus escritos, aunque no son inspirados, tienen más validez y luz que la opinión de cualquier creyente y de cualquier libro cristiano de la actualidad. Una cosa es la teoría, pero ellos vivieron en la práctica, hermanos en Cristo, y nosotros tenemos mucho que aprender de ellos.